que me escuchen. No digo intercambiar porque el diálogo casi es de aquí para allá, por el tiempo. Pero entendemos en las luchas que ustedes están y por la diferencia de la distancia y de las horas, los trabajadores cubanos, gracias a que los medios de comunicación en Cuba no son privados, sino son del pueblo, los trabajadores cubanos conocen de las luchas de ustedes, de los problemas que tienen los trabajadores en Portugal, en España, en el mundo entero. Y digo que gracias a que los medios de comunicación no son privados y que son del pueblo, porque eso es lo que pasa normalmente en el resto del mundo. Que los medios dirigen es un poder para tergiversar a su favor, a favor de las grandes transnacionales, de los dueños del capital, lo que quieren y el mensaje que le quieren hacer llegar al pueblo. Por eso yo veo tan importante este momento de sus líderes sindicales, de base, de municipio, de provincia, de nación como ustedes. Este tipo de reunión, hacerlo a través de los medios de comunicación en Portugal debe ser muy difícil. Muy, muy difícil. Casi imposible. Por eso es que hay que hacerlo persona a persona, hombre a hombre, mujer a mujer. Aprendimos de Fidel que las grandes religiones no se hicieron por altoparlantes, se hicieron persona a persona, conversando el uno al otro de sus problemas, de sus necesidades, entender la vida, explicarse el uno al otro qué pensaba de ese problema y a partir de ahí tener una convicción de enfrentar esa lucha. Pero el capitalismo, con el desarrollo de la revolución industrial, a la revolución nuclear, a la revolución de la tecnología, casi está imponiéndonos a los que se dejan imponer, que ya dentro de una misma casa las personas casi no se comuniquen. Porque ya los niños quieren estar en el cuarto con su tecnología y no quieren ir a la mesa a conversar los problemas de la familia, cuando la mesa se hizo aún para discutir problemas de la familia. Cuando nuestros abuelos nos sentaban todos y no comía nadie, si no estaban todos los de la familia para que cada uno comentara el problema del día. Pero eso tenemos que adaptarlo a la situación histórica concreta. Entonces, en el puesto de trabajo, los trabajadores tenemos que conversar, tenemos que hablar, tenemos que comunicarnos. Y de ahí viene la solidaridad. Estas cosas pudieran parecer sencillas, pero es la labor hoy del movimiento sindical. Yo veo todos los compañeras y compañeros que están aquí y pienso a mi idiosincrasia y a mi formación, de que el hecho de verlos aquí sin conversar con ustedes, sin escucharlos a cada uno de ustedes en el orden individual, ya para mí es una actitud política el hecho de que ustedes vengan aquí, de que estén con sus líderes. Es política. Pero lo ideológico está en por qué están aquí. Porque hay un mal que los aqueja a todos. Hay una razón colectiva. Eso mismo hacemos y pensamos nosotros allá cuando una persona va al desfile del 1 de mayo. El hecho de que vaya es una actitud política, pero ¿por qué va? Es lo ideológico. ¿Cómo piensa? ¿Cuál es su fortaleza? Y entonces ahí es donde está
también la labor del sindicato. Por eso en Cuba, yo cuando leía ese documento, mis amigos acá me ayudaron a la traducción de algunas palabras que no entendía. Digo, esto es lo que se acabó en Cuba en el 59. Lo que ustedes están pidiendo. Lo que ustedes lograron en un momento. Y que hoy las sociedades están regresando. Ese paradigma de capitalismo que le han mostrado al mundo. Y ese terror a las sociedades, al comunismo, al socialismo. Esos son los resultados que tenemos hoy en el mundo, donde hay explosión social, pero donde en muchos lugares a veces este propio capitalismo y sus cabezas pensantes lograron entretener a la población para que con un diálogo social llevar a esa paz social y que en el fondo tiene explotación del hombre por el hombre. Entonces, cuando ustedes el 27 salen a las calles, no solo salen por estas cosas, salen por mucho más. Por eso nosotros los cubanos, cuando decimos hay que seguir manteniendo la revolución 54 años, aún con el derrumbe del campo socialista, con la URSS, con el muro de Berlín, casi nos quedamos solos, desde luego, con muchas manos amigas y muchos pueblos del mundo, como muchos de ustedes que pensaron en el pueblo cubano, como muchos que fueron a morir allí, como el Che. Por eso nosotros tenemos mucho compromiso con los trabajadores y los pueblos en el mundo. Por eso nos alegra estar aquí y coincidir con que ustedes tienen este encuentro para poder saludarlos e intercambiar y solidarizarnos con ustedes. Hay tres elementos fundamentales en el principio de una persona, de un ser humano en la faz de la tierra, que en cualquier sociedad, ya sea socialista, capitalista, son elementales: amor, cariño y solidaridad. Y esa solidaridad es la que queremos venir a expresar aquí, que es no en pago, pero sí la que ustedes seguro durante muchos años, desde que han conocido la realidad del pueblo cubano, del pueblo palestino, de otros pueblos del mundo, también han aportado su granito, no de dinero, quizás en algún momento sí, pero sí de esta solidaridad personal. Por tanto, nuestra presencia aquí también tiene que ver con agradecer esa solidaridad a la vez que nos solidarizamos con ustedes. Bueno, les comentaba, en el 59 desapareció en Cuba eso que ustedes hoy muy bien y con todo derecho están reclamando. Aún cuando somos un país bloqueado hace más de 50 años por una potencia imperialista que está a 90 millas de allí, que con un misil, pero no ha podido destruir un pueblo, no ha podido destruir a una solidaridad internacional que se ha enfrentado a ese pueblo, ni con las grandes campañas mediáticas, porque esa es la estrategia del imperialismo yanqui. Minimiza nuestros resultados, maximiza nuestros problemas, nuestras dificultades, los problemas de la vivienda, si están feas, si están bonitas, si se pintan, si no, los huecos de la calle, el problema del transporte, pero no dicen de que la seguridad social es universal y gratuita, que hay una salud y educación gratuita para todos los cubanos, sin distinción de color de la piel, ideología, sexo, si crees con la revolución o no.
Y en el año 2010, el 57% del presupuesto aprobado por el Parlamento cubano era para la salud, la educación, la seguridad social, el deporte y la cultura, donde el ser humano es lo primero. Cuando el secretario general hablaba ahorita, dice, ¿qué es lo que falta? Bueno, falta voluntad política del gobierno. Esa la tenemos allá. Falta independencia, soberanía. En Cuba no puede ir el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario Internacional, ni la Organización Mundial de Comercio a poner condiciones, porque desde el 59 allí no se le ponen condiciones a los cubanos, ni bloqueados, ni con fenómenos imperialistas, ni naturales, ni con crisis. Aún cuando hemos tenido que tomar agua de azúcar con pan y tener problemas de los zapatos. Entonces, muchas de estas cosas son las que podemos compartir con ustedes. Veo muchas mujeres aquí. En Cuba, la fuerza laboral, la mujer está presente en el 47% de la fuerza laboral cubana. Son imprescindibles. Imprescindibles. Porque se emanciparon por sí mismas. Y son el 65,6% de la fuerza técnica del país. Porque a diferencia de los que dicen que no hay en el mundo de ese imperialismo libertad de expresión en Cuba, ese gobierno revolucionario enseñó y formó, nos enseñó, bueno, imagínense, esas mujeres, el 67% de los técnicos del país, mujeres, preparadas, capacitadas, para dar su criterio donde quieran, sin que haya nadie que se lo prohíba. Más de 1 millón de universitarios, para que se expresen libremente donde quieran. Lo que pasa es que son revolucionarios. Y saben cuando dan un criterio que les facilita al imperialismo, como decimos allá, en bandeja de plata para que después la remeta contra el gobierno. Y eso, preferimos discutir las cosas a lo cortico, aun cuando sean duras y difíciles. Pero no para ponerse así las cosas como decimos en la mano. Ahorita le hablaba sobre la seguridad social. Los convenios colectivos de trabajo agrupan a todos los trabajadores, abarcan a todos los trabajadores en Cuba. Aún los que no están afiliados. Y se aprueba primero, antes de aprobarse por la dirigencia administrativa y sindical, primero lo discuten los trabajadores en la asamblea. Si no, no se aprueba. Ahora, próximamente vamos a comenzar la discusión del nuevo Código del Trabajo, porque se incluyen nuevas figuras como es el trabajador, para ustedes llamados autónomos, independientes. Nosotros decimos que es un trabajador no estatal, porque no es informal. Y en el sistema capitalista sí es informal. Y en Cuba no es informal, porque cuando vamos a decirle, ya tenemos al 75% de estos trabajadores afiliados a los sindicatos, son 423.000, y de esos 423.000, 75% están afiliados a los sindicatos. No le podemos ir a decir, te quieres afiliar, y cuando nos dicen, ¿qué tú me vas a dar? No podemos decirle que le vamos a dar salud, porque ya está en la Constitución. Educación gratuita para tus hijos y para ti, está en la Constitución. Cultura, deporte subsidiado, está por Constitución. Seguridad social, él contribuye, tiene derecho a la seguridad social. Lo único que vamos a hacer es representarte bien. Es lo único que podemos darle, porque lo otro está en la Constitución, por eso es que no es informal. Entonces, ahí es donde nosotros le decimos a nuestros amigos, por eso el sindicalismo
dentro de la misión en el mundo, tiene que retomar sus dos misiones. Una que es inseparable del sindicato, que es reivindicativo. Sí, pero el otro también tiene que ser inseparable en una sociedad como la nuestra, porque tiene que ser sociopolítico. Al sindicato le tiene que preocupar quién está en el poder, quién llega al poder. Porque si es ese que tiene la voluntad política de representar a los trabajadores y de ser el primero que piensa en los trabajadores, como nuestro líder, compañero Fidel, Raúl, la generación histórica de la revolución, que se hizo para tener una sociedad con mayor justicia social, aun cuando tenemos miles de problemas, que yo sería el primero que me pondría a poner aquí un libro de problemas que todavía tenemos, y no somos una sociedad perfecta ni el ombligo del mundo. Entonces tenemos que pasar de un sindicato reivindicativo a un sindicato sociopolítico, donde los dirigentes sindicales seamos ejemplos y tengamos la capacidad de movilizar esas masas. Bueno, aquí se habló de la unidad. Ustedes conocen mucho, seguro, de lo que está pasando en América Latina y en el Caribe. Una Venezuela que secundó a Cuba para decir basta ya, aunque están construyendo y se construye en América Latina sociedades con mayor justicia social, pero dentro de un sistema capitalista. Eso es difícil, muy difícil. Por eso hay un Ecuador diferente, una Nicaragua diferente, una Bolivia diferente. Se dan muchos matices en América Latina y el Caribe. Ahora hay una integración estatal, aunque en esa integración estatal, la llamada CELAC, hay varios tipos de gobiernos, ya sean gobiernos revolucionarios, gobiernos de izquierda light, gobiernos nacionalistas, conservadores, liberales, socialdemócratas, de todo. Pero ahí es donde tenemos que aprovechar nosotros. Esta crisis tenemos que aprovecharla. La integración regional. Pero para que haya integración, por aquí lo decía el secretario general de ustedes nacional, para que haya integración primero se necesita unidad. Pero para que haya unidad, se necesita primero unidad local, aquí. Unidad municipal, unidad provincial y unidad a nivel nacional. Y después vamos a hablar de integración. Pero entonces a veces tratamos de hablar de integración cuando no hay unidad hacia el interior de nuestras bases. En Nicaragua hay 17 centrales sindicales. Ustedes se imaginan si el neoliberalismo impactó en América Latina cuando dividió centrales sindicales en 17 pedacitos para que cada uno reclamara sus intereses. Es que han creado un sistema para dividirnos. Por eso nosotros decimos unidad. Y estoy muy en línea con los dedos de las 5 manos. El niño cuando es pequeño comienza a hacer su primera acción, pero ya después, entonces ese puño tiene que funcionar completo. Finalmente, quiero agradecerles la solidaridad que ustedes nos dan, porque a todas estas, Cuba, que con todas estas dificultades ha tratado de mostrar que otro mundo es posible, que otra sociedad es posible, aún con los defectos que todavía emanan en nuestra sociedad. Estados Unidos intenta ponernos países en la lista de países terroristas. Un bloqueo por más de 50 años. De cada 10 cubanos, 7 nacimos ya con el bloqueo.
Hay familias cubanas que enteras, solo los abuelos o los padres, casi ya nacieron bloqueados, saben lo que es eso. Por eso ya no es que nos lo cuentan en los libros, sabemos los sufrimientos humanos tangibles, lo intangible y lo tangible. Por eso somos una sociedad anticapitalista, antiimperialista, antineoliberal, que luchamos por la soberanía y la independencia de nuestro pueblo, y también por la solidaridad de nuestros 5 hermanos presos en Estados Unidos, porque forma parte de la campaña mediática que el imperialismo yanqui trata de poner contra Cuba. 5 hombres, 5 trabajadores cubanos, sí, que observaron, penetraron grupos criminales en Estados Unidos y salvaron vidas fuera de Cuba para los cubanos y dentro de Estados Unidos. Y han tergiversado toda una campaña al punto de la injusticia de ponerle a uno de nuestros hermanos 2 cadenas perpetuas. Entonces, mientras no se haga justicia con los 5 héroes, hoy René ya está en Cuba, pero tuvo que renunciar, René, uno de los 5, a la ciudadanía norteamericana. Hay que leer en la historia del mundo a ver cuántas veces ha pasado eso. Era la única forma de poder salir de Estados Unidos. Pero sigue preso en su mente, en sus ideas, aunque de su cuerpo no, pero tiene sus 4 hermanos ahí. Y esa es una de las luchas de los cubanos. Mientras los 5 estén allí, están abiertas las puertas para el terrorismo, están abiertas las puertas para seguir con la misma línea de Estados Unidos contra Cuba. Por eso nosotros exigimos justicia. Y Obama puede hacerlo. Puede decidirlo. Pero ya no hay recurso técnico más que la solidaridad internacional. Por eso esto que vamos a hacer mañana, un encuentro del movimiento sindical acá con Cuba, en plenas dificultades que ustedes tienen previo a una huelga el 27, como ustedes son capaces de darnos la mano, de ser solidarios con nosotros. Eso lo apreciamos mucho. Por eso lo que hace es comprometernos más a los cubanos. Dicen que es fácil regalar lo que me sobra, pero difícil es compartir lo poco que tengo. Y ustedes tienen poco tiempo. Tienen muchos problemas, pero sabemos que no nos dan el tiempo que les sobra, sino que de lo poquito que tienen, esa voluntad de acompañar al pueblo cubano, aunque sea desde aquí, a grandes cantidades de millas, eso lo agradecemos mucho. Entonces, solo me queda decirles, viva la solidaridad y hermandad entre los pueblos. Muchas gracias. ¡Viva!